Evangelio de Mateo. Disculpen mi garganta, hice un viaje de México para acá. Llegando aquí, no sé, se me afectó la garganta, pero vamos a darle para adelante. El libro de Mateo, el Evangelio, también se le puede llamar el libro, el Evangelio, es un libro que verdaderamente nos trae a nosotros un campo muy abierto. Gracias, mi hermano. Este Evangelio, que es el primero escrito por alguien que tenía mucha información. Es por eso que encuentran en este libro como algo tan conciso que a veces no se encuentra en el que sigue, Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Porque cada uno de ellos le escribe a diferentes culturas. Cada uno escribe para diferentes lugares. No todos escriben para lo mismo. Algunos le escriben a los griegos. Mateo se enfatiza mucho en la cultura judía. Es porque él, toda su vida, se puede decir, siendo hijo de Leví, que Leví era alguien muy importante en Jerusalén, él se centra en los judíos, en la cultura judía, ya que era importante que ellos entendieran que les iba a llegar a su vida un Salvador. Lo único malo que existía en la cultura judía era que ellos no estaban esperando un Salvador como el que llegó. Estaban bajo presión romana, ya tenían muchos años conquistados por la cultura romana. Y naturalmente, como toda cultura, como todo país, opresionados por alguien que no era no compartía su fe, no estaba de acuerdo con ellos. Naturalmente ellos esperaban una conquista de un gran ejército. Ellos esperaban que iba a llegar alguien que traía un ejército más poderoso que el que tenía la cultura romana. Ellos estaban esperando que iba a venir con caballos, con carruajes, con armas de aquellos tiempos, que iba a venir, iba a cortarle la cabeza a todos los romanos y que iba a llegar en ese momento a liberarlos de la opresión. Lo que no sucedió. ¿Por qué? Porque lo que más deseaba Dios con esta cultura es que recapacitaran. Recordemos que el pueblo judío en aquel tiempo, que después se dividieron entre judíos e israelitas y diferentes maneras, ellos habían siempre tenido un problema muy fuerte. Habían siempre olvidado a su Dios, que los sacó de Egipto, que los trajo por el desierto, que los ayudó, a pesar de haber tenido algo en lo que eran muy enfáticos en cuanto a la educación, en cuanto a lo que sucedía anteriormente. Era una cultura que entendía, que captaba, que leía, que sus padres tenían especial interés en que ellos tuvieran la información verídica de las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob, que eran los patriarcas más importantes de la cultura judía. Y ellos, lamentablemente, a pesar de tener toda esa información, se olvidaban con mucha facilidad de Dios. Con mucha facilidad regresaban. Israel siempre ha sido un pueblo elástico, hasta ahorita. Un pueblo elástico que regresan a Dios, adoran, continúan, avanzan y con mucha facilidad caen otra vez. Si pensamos que nosotros, la cultura gentil, somos así, déjeme decirle que ellos han sido mucho más. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios lo que hace con ellos es que siempre permitió que sus enemigos fueran el instrumento para que Dios los controlara, para que Dios los regresara. Siempre usó muchas culturas para hacerlos recapacitar. Pero hubo dos conquistas que fueron las más difíciles. Estoy hablando de antaño, porque si hablamos ya del tiempo presente, pues hablaríamos de Hitler. Pero hubo dos imperios muy fuertes que los hicieron recapacitar y entender que Dios era su Dios y que no había otro. Que recordaran que el gran yo soy
revelado a Moisés, era el que verdaderamente podía traerlos nuevamente. Fueron los babilonios bajo el reinado de Nabucodonosor, si ustedes recuerdan. Fue una de las conquistas más sangrientas, más difíciles y que tuvieron que llegar hasta esos lugares. La otra fue la cultura romana. Entre ellas, Roma conquistó por años y años este lugar. Entonces, Dios siempre usó a sus propios enemigos, siempre. Significa que Dios puede usar a quien Él quiera porque Él es soberano. Y Dios puede usar el método que Él quiera porque Él sigue siendo soberano, ¿sí? Lo único problema que ha tenido Dios siempre es que su metodología choca con nuestro orgulloso corazón. No nos gusta. No nos gusta. Quisiéramos que usara otros métodos, pero Él usa a nuestros propios enemigos para enseñarnos a nosotros que Él no es destructor, porque Dios no es destructor. Dios no destruye. Él permite que vengan otras cosas a nosotros para hacernos entender que Él sigue siendo Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, Dios usó siempre los enemigos de Israel para hacerlos entender. Mateo es un evangelio en el que está puesto un hombre, hijo de Leví, uno de los, se puede decir, fieles seguidores de Jesucristo en todo su ministerio. Lo que sí encontramos muy bonito en los 4 evangelios es que en los 4 evangelios encontramos personas muy preparadas. Aquí no aparecen los pescadores. Los pescadores aparecen allá en las epístolas ya del Nuevo Testamento, como lo fue Pedro, que Pedro sí era pescador. Pero sin embargo preparan epístolas hermosas. Pero los 4 evangelios están escritos por hombres muy cultos, hombres muy preparados. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan era médico. Encontramos que ellos eran personas con una preparación excelente. Y por eso los 4 evangelios fueron considerados en la cumbre ecuménica para ser puestos como parte de nuestras vidas para poder entender. Pero vamos a ver a Mateo. Mateo era recaudador de impuestos. Una persona no deseada, como nosotros, al IRS. Que no nos escriban, que no llegue cartas del IRS, como México, el SAT. Hasta en México a todo el mundo le corremos al SAT, porque ese siempre está buscando qué más ganamos, para decir dónde lo agarraste. Entonces, aquí Mateo era un recaudador de impuestos. Naturalmente, él estar allí haciendo ese tipo de trabajo le causaba ser rechazado por los demás. Era de la cultura de ellos mismos, porque el gobierno romano quería a alguien que los conociera, alguien que supiera quién tenía más propiedades para que pagara más, quién tenía más borregas para que pagara más. O sea, ellos deseaban que fuera alguien de su mismo pueblo porque los conocía y sabía cómo se manejaban, qué era lo que hacían. Por lo tanto, él tenía uno de los cargos. Y qué bonito porque al mirar la cultura judía, la cultura romana que lo había puesto a él siendo judío, ayudaba hasta cierto punto en muchas ocasiones a ser un poquito flexible con su propia gente. Lo que no sucedió en el holocausto nazi. En el holocausto nazi muchos llegaron a tener cargos dentro de los campos de concentración siendo judíos. O sea que los miraban que tenían la capacidad de líderes y de esa manera podían ponerlos para que les ayudara a los nazis a poder controlar porque era su propia gente. Lamentablemente, estudiando la historia nazi, yo me he metido mucho a esto porque yo creo que Hitler fue un instrumento también fue un instrumento
para poder controlar un pueblo que olvidó a Dios. Lo olvidó en todos los países donde se encontraban. Lamentablemente, estas personas líderes que pusieron siendo judíos fueron las personas más sangrientas con su propia gente. Está comprobado que si alguien maltrató en los campos de concentración a la cultura judía que estaba en esos lugares atrapada, fueron los mismos judíos a los que se les daba cargos. Qué terrible, ¿verdad? De eso piensa uno y dice, pero ¿cómo es tu gente? Están en una vida miserable, en una vida complicada. ¿Cómo es que lo puedes hacer? Pues lo miramos a través de todas las culturas que así sucede. Sí, lo miramos que sucede así. Mi papá siempre tenía un dicho, a pesar que él era de este país, de Estados Unidos, él siempre tenía un dicho y decía que la cultura latina era una cultura que estaban como los cangrejos en medio del panorama, pero que si alguien quería salir más para arriba, o sea, luchar, llegar a tener una posición, llegar a tener dinero, llegar a tener, o sea, una posición, decía que entre todos le jalaban una pata y lo metían otra vez para adentro. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y lamentablemente así lo vemos en todas las culturas. Entonces el pueblo romano pues siempre ponía líderes de esta manera. Otra cosa que había en Mateo. Mateo conocía la genealogía. La conocía porque la había estudiado como buen judío. La había estudiado. Conocía la genealogía. Conocía que esa familia tenía muchas propiedades, había venido, contaba con propiedades, contaba con dinero, contaba con muchas cosas. Entonces ellos conocían, él conocía a toda esa gente y sabía a quién le podía cobrar más. Él sabía que esa familia venían de riqueza, a pesar de estar opresionados por otra cultura, venían de riqueza y venían con mucho, pero mucho balance monetario. Al conocerlos, pues claro, pagaban más que los más vulnerables. Entonces, Mateo conocía todo eso y por eso es que Mateo es el único evangelio que nos presenta la genealogía de Jesucristo. En este libro ustedes se van a encontrar, parece que es el capítulo 3, donde, aquí está, sí. En el capítulo 3 se van a encontrar con la genealogía. Este árbol genealógico nos costó mucho poder armarlo. Creo que esto me inspiró a decir, qué bonito esta investigación que se hizo con la ayuda de mi hermano Carlos, que trabajamos juntos en la elaboración y la investigación de libros. Y lo veo y como que me inspira a decir, voy a hacer un árbol genealógico de mi familia. Pero ¿dónde los agarro? Ese es el problema. ¿De dónde agarro a los tatarabuelos y a los abuelos? Y como ya no me quise complicar más la vida, pues así lo dejamos. Aquí encontramos entonces que Mateo es el único que se mete al árbol genealógico. Es el único. Ustedes no van a encontrar que alguien más se mete a esos campos, más que él. ¿Por qué? Porque los conocía. Si quisieran esconderse algo, quisieran negar la cultura, no lo podían hacer. Porque Mateo los conocía a la perfección, como usted lo conoce el IRS. Así los conocía. Voy a usar un libro por lo pronto, porque una mala noticia. Venía por el camino y le digo a Adrián, se me olvidó el iPad. Y el pobre tuvo que correr a la casa. Pero vamos a empezar, no hay problema por eso. El capítulo 1 nos habla del Evangelio de Mateo, el autor, el mensaje y sus características, que ya se las dije. El capítulo 2 nos habla de la genealogía de Jesucristo, el nacimiento de un rey. El capítulo 3 nos habla el ministerio del rey. Significa que ya él está a los 33, 32, 34 años aproximadamente. Él sale ya de su lugar, de su casa, para empezar el ministerio del rey.
En el capítulo 4 nos habla sobre el Mesías sanador. Él vino y su especial enfoque, el enfoque principal que tiene el Mesías es la sanidad. No venía él a liberar a Israel de la opresión romana. No era su enfoque, no. Él lo que decía, bueno, están bajo presión romana y los tratan mal y les cobran impuestos y todo, pero bueno, se han olvidado de Dios. Se han olvidado, están alejados, están adorando dioses ajenos. Han permitido que sus familias se mezclen con culturas, dioses paganos, adoran dioses paganos, cultura que yo les tenía prohibido y que ellos lo hicieron. Entonces, como consecuencia de eso, necesitan sanidad, necesitan entender que han fallado y que por lo tanto Dios está tratando con ellos al ponerles ese imperio tan sangriento, porque ellos eran la única cultura que usaba la crucifixión como castigo. No existía otra cultura que formar esa práctica. Ellos eran los únicos. Significa que ellos deseaban que se les fuera quitado ese imperio sobre ellos, pero Dios tenía en mente otra situación, y no solamente para el judío. Dios tenía en mente usted y yo, el pueblo gentil. ¿Sí? ¿Por qué? Y Mateo es el único, otra vez, aparte de Pablo, que pensó mucho en el gentil. Nosotros aparecemos mucho en Mateo. Aparecemos mucho en ese libro, a pesar que era dirigido al pueblo judío. Nosotros aparecemos en ese evangelio muchas veces. O sea, Mateo recibe la revelación de un pueblo que iba a necesitar la sanidad. La sanidad. No recuerdo si en alguna otra ocasión se los he dicho que los seres humanos traemos 3 enfermedades heredadas desde el jardín del Edén. Desde allá traemos 3 enfermedades. Si se recuerdan ustedes cuáles son las 3. La enfermedad espiritual, la enfermedad emocional, que sí tiene que ver con la moral, y la otra, y la física. Nosotros traemos 3 enfermedades heredadas del jardín del Edén. Y esas 3 enfermedades, a pesar que nos hemos convertido, formamos parte del reino de los cielos, somos los celestiales, como lo dice el libro de Efesios. Aún sin embargo, esas 3 enfermedades continúan con nosotros, como que quisiéramos que Dios los hubiera erradicado con nuestra salvación, que cuando el momento que fuimos salvos, esas 3 cosas se hubieran ido, se hubieran desaparecido, se hubieran erradicado para siempre. Dios las dejó, Dios no las dejó. ¿Por qué no las dejó? Porque era importante que conociéramos a través de la enfermedad espiritual que solamente Él puede ayudarnos a salir de ese tormento. No nos lo quita. Seguimos siendo personas que fallamos. A través de la enfermedad física, Él no la deja también. Encontramos santos de Dios, hombres y mujeres consagrados, que llegan a experimentar enfermedades difíciles en sus vidas y a veces tienen hasta que alcanzar la muerte, ¿sí? Aunque no hay pérdida, porque la muerte es el carruaje que nos transporta hacia Dios. Entonces no hay pérdida, ahí no hay pérdida. Y también nos dejó la enfermedad emocional. Esta enfermedad es la que nos trae tristeza, porque es el alma que es el asiento de las emociones y del intelecto. Entonces el alma se contrista. Y una de las enfermedades más complicadas que nosotros llegamos a experimentar es la enfermedad del alma, porque con un mismo instrumento, que es el alma, volteamos todo de una manera que usted misma se sorprende cómo personas lloran y se ríen. Es un problema del alma. Con el alma odiamos, amamos, nos entristecemos, nos alegramos. Con el alma lloramos, con el alma nos reímos, con el alma amamos y con el alma aborrecemos. Con el alma nos fijamos en esa mujer, en ese hombre
que llenó el alma de nuestro corazón y fuimos las personas más felices que había en el mundo, como si esa mujer o ese hombre fuera la última Coca-Cola del desierto. Y no pasa mucho tiempo que con la misma alma le decimos: ¿cómo cometí ese error de casarme contigo? Con la misma alma, fíjese nomás. Por eso está comprobado que las emociones es nuestro mayor problema. Las emociones, la enfermedad del alma. Y la física, pues también la experimentamos en nuestro diario vivir. Un problema, el otro. Pero lo maravilloso de todo, lo hermoso de todo, ya para salir con esto de las enfermedades heredadas desde el jardín del Edén. Lo maravilloso de todo es que en cada cosa encontramos el antídoto. Si no experimentamos la enfermedad física, no podremos conocer al Dios sanador. Si no experimentamos la enfermedad del alma, no podemos experimentar aquel que todo lo puede y nos puede sacar de ese momento. Y cuando estamos en esa situación, podemos hablarle al alma. Háblele al alma usted cuando se sienta triste, opresionado, amargado, con deseos de un suicidio, solo que primero pague el funeral. Porque luego muchos se quieren suicidar, pero no han pagado el funeral, ni la tierra, ni el café, ni el pan, ni nada. Y entonces lo único que logran es dejar la familia endeudada, ¿sí? Déjeme decirle algo chistoso que a mí me causa mucha risa. Yo tengo una herencia y cuando le platicaba a personas: ¿usted tiene una herencia? Sí, tengo una herencia que me dejó mi padre y ya me la dejó mi hijo también. A pesar que está aquí, ya me la dio, ya tengo 2 herencias muy bonitas. Y me dicen: ¿de veras usted es una persona rica? No, mi padre me dejó un terreno en un panteón. Porque lo compró cuando vivía aquí conmigo y fue a morir a casa de mi hermana en El Paso, Texas. Y murió, y antes de morir me dijo: hija, le dejo ese terreno para que cuando usted lo va a necesitar un día. Muchas gracias, padre. En un momento pensé, dije: qué herencia, pero bueno, la agarré. Y ahora en México, que muere mi esposo, mi hijo llega y compra 2 espacios en el panteón también. En uno sepultan a mi esposo y después le pregunté: ¿y el otro? Pues para ti. Y pues ya tengo 2 herencias. Dijo alguien en México, una canción muy bonita: si me muero en México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Así es que donde quiera que muera, pues ya tengo herencia. Gracias a Dios. Aquí encontramos entonces que la enfermedad física es heredada, pero entonces si usted no está enfermo, ¿cómo conoce al Dios sanador? ¿Cómo? ¿Verdad que no? No puede conocer al Dios sanador si no está enfermo. La enfermedad espiritual es otra situación que tenemos nosotros. Por eso fallamos todos los días. Aunque la palabra de Dios es muy enfática y nos enseña a nosotros el método de ir a Dios, el antídoto para erradicar la enfermedad espiritual del pecado, aún sin embargo lo seguimos haciendo. Por eso Pablo a sí mismo se menospreció un día y dijo: miserable de mí, que estoy vestido de esta humana naturaleza. ¿Por qué? Porque fallaba como fallamos nosotros. Entonces, una enfermedad espiritual que Dios nos tiene que enseñar que solamente Él es el perdón en las fallas de nuestras vidas todos los días. Entonces, eso habla acerca, Mateo es muy enfático en el ministerio de Jesús como sanador, porque él veía las 3 enfermedades en todo su recorrido por los desiertos de Galilea, de Samaria, de Judea. Él veía que las personas tenían un problema y era ya fuera físico,
ya fuera emocional, ya fuera espiritual. Mateo es muy enfático en hablar de esas cosas. El capítulo 5 habla del problema del mal. ¿De dónde vino? ¿Cómo lo llegamos a abrazar, el problema del mal? ¿Cómo la humanidad se ha hundido en esa situación? El capítulo 6 nos habla de la divinidad de Jesús. Ustedes tuvieron una materia sobre la divinidad de Jesús, ¿y se recuerdan? La divinidad de Jesús, sabiendo verdaderamente que Él llega a la tierra, Él es 100% divino. Él nunca perdió su divinidad, pero también era 100% humano. 100% humano. Significa que Él era 100% divino para poder traer a la humanidad una sanidad, una salvación, sacarlo de las garras del enemigo y poder presentarlo ante Dios en la cruz. Por eso Él se centra en su divinidad, para poder llevarnos ante el Padre y presentarnos como perdonados. La palabra consumado es, que tanto se usa solo en Semana Santa y el resto del año desaparece. ¿Cierto o no? Entonces aquí encontramos con que consumado es, tiene un significado muy grande y muy bonito. Cuando Él dice en la cruz, consumado es, significa, no te debe esta humanidad nada. En ese momento habla con el Padre, porque estábamos endeudados como humanos. En ese momento, consumado Él, le dice al Padre, esta humanidad no te debe nada. Ya pagué, liquidada la cuenta, hasta aquí, ya no más, libres de deuda. Libres de deuda, pagada, todo. Eso significa la palabra consumado es. Si nos centráramos nomás en esa palabra, no tendríamos que estar escuchando las 7 palabras que ya resultan tan aburridas. Créamelo, no tendríamos que usar las 7 palabras. Una, consumado es. Pagado, liquidado. Qué bonito, ¿verdad? Significa que la deuda está saldada. Está saldada. Esto sucede en la divinidad de Jesús. Pero el Padre quería enviarnos a alguien que se identificara con nosotros. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento la identificación con la humanidad y el Padre era a través de machos cabríos, a través de toros, a través de panes, a través de trigo. Todo era bajo una ofrenda. Y entonces Dios quería que se erradicara todo eso, que se quitara. Era mucho derramamiento de sangre de animales, aunque su palabra dice que sin derramamiento no hay remisión. Pero era el tiempo que se tenía que parar todo esto y había que llegar alguien parecido a nosotros. Por eso tenía 100% humanidad. Alguien con quien la gente se podía identificar de tomar un material igual que ellos. Por eso Él ponía la mano, por eso Él hablaba. Y también lo vemos en su estado humano, teniendo hambre, llorando, teniendo sed, deseoso de descansar de tanta gente que lo seguía. Por eso se sube a una barca y le dice a los discípulos, remen mar adentro, porque necesito dormir. La tormenta que los sorprendió en alta mar, Él estaba dormido. ¿Por qué estaba dormido? Estaba cansado. Entonces se identificaba con el ser humano y por eso la divinidad de Jesús nunca Él perdió, pero la naturaleza humana la tomó, pero sin pecado. Él no pecó. Entonces nos enseña a nosotros que cuando nosotros nos encontramos ante una situación crítica por causa de esta humanidad de la cual todavía estamos vestidos, podemos acercarnos a Él y decirle, Jesús,
Mi alma está contristada porque tú mismo lo dijiste. Mi alma está contristada en el Getsemaní. Si puedes, aparta de mí esta copa. Y podemos usar las mismas palabras. Podemos usar las mismas al dirigirnos al Padre. Padre, esta situación que estoy viviendo, que me está acabando, que me tiene enferma, esto algo que me está terminando la existencia. Tú también estuviste en un jardín y también lloraste. Y por lo tanto te pido, tengas compasión de mí, porque tú también sentiste lo que yo estoy sintiendo. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a poder estar cerca. El capítulo 7 nos habla de Jerusalén, la ciudad hermosa, ahorita con muchos problemas. Y una de las cosas hermosas que me gusta del libro de Mateo, que no encontré en los otros evangelios, es que nos habla de un rey que llega, un rey que reina, un rey que se va, pero un rey que va a venir por una iglesia vestida de lino fino. Eso es maravilloso. Significa que Mateo es el único evangelio que se mete a la área escatológica. Haga de cuenta que Mateo está escribiendo el evangelio y pareciera que está leyendo el libro de Apocalipsis. Pareciera. Todavía no era escrito Apocalipsis. Apocalipsis se escribe con el último apóstol, que fue Juan, allá en la isla de Patmos. Para el tiempo que Juan escribe Apocalipsis allá en Patmos, Mateo ya había sido sacrificado. Porque recuerden la persecución. 70 años después ya se había desarrollado una persecución por causa de que se rebeló el pueblo judío. Su rebeldía no le sirvió de nada, todo al contrario, fue una masacre, y en esa masacre queman el templo de Salomón. En esa masacre. Significa que fue escrito mucho tiempo. Juan era un ancianito. Cuando Juan andaba con ellos era un adolescente, se puede decir. Dicen que era un jovencito aproximadamente entre 16 y 17 años. Era muy niño, muy jovencito. Ya escribe Apocalipsis, pero lo escribe ya anciano, porque él mismo lo dice. Yo, Juan, anciano. ¿Cuántos años habían pasado? Muchos. Y sin embargo, Mateo, cuando empieza a escribir su evangelio, haga de cuenta que parece que tiene Apocalipsis leyéndolo. Wow. Qué revelación tan hermosa, ¿verdad? Y entonces él empieza descifrando las profecías. Es el único evangelio que tiene área escatológica. Significa que si leemos Mateo, todo lo que Jesucristo dijo y que Mateo lo plasma, estamos dándonos cuenta, pero esto está en Apocalipsis. Hágase usted amante de la historia y de la genealogía, hágase usted amante de las fechas, nunca ponga fecha exacta, nunca haga eso. Yo cometí ese error en mis primeras tesis de escatología. Yo recuerdo que me la devolvían y decía yo, ¿por qué? Y cada devolución era $100 de revisión. Hasta que me entrevisté con un pastor que le dije, ¿por qué me la están devolviendo si la investigación está correcta? Porque usted está escribiendo fechas exactas. En la Biblia no encontramos fechas exactas. Significa que solamente usa la palabra aproximadamente y termina el problema. Y así lo hice y se acabaron los costos. ¿Sí? Entonces, fechas exactas no podremos darle a la Biblia, pero sí podemos dar fechas aproximadas, ¿sí? Y entonces, por eso es que Mateo se mete al área escatológica, pero no da fechas exactas, ¿sí? Porque podríamos decir, bueno, si esa investigación está hecha, ¿por qué no escribe tantos años? La historia, un Josefo, el historiador que puede decir, es el historiador más confiable, Josefo. Si quiere usted estudiar sobre historia de la iglesia,
váyase a los escritos de Josefo, porque Josefo estuvo en el tiempo de las persecuciones, o sea, también se lo llevaban, pero él nunca dejaba de escribir lo que estaba sucediendo porque lo vivió. No es como otros historiadores que solamente escriben tipo novelesco, puras novelas. No, váyase, es el mejor historiador que existe. Y Josefo nos habla de una fecha que pareciera casi junta, que son 70 años después de Jesucristo. Es la única fecha que se le puede considerar confiable, la única. Él dice 70 años después de Jesucristo. ¿Por qué 70 años? Porque a Josefo se lo llevan muy jovencito a los imperios y él sigue ahí escribiendo. Pero él no escribe como los escribas. No confunda a Josefo historiador con los escribas. Porque allá en el exilio también los escribas escribían. También escribían, les permitían escribir. Y ellos escribían, pero ellos escribían la historia de Israel. Eso era lo que hacían los escribas. Él no. El otro es un historiador que escribe para dejarnos a nosotros escritos de años que él vivió. Entonces, él sí puede que traiga unas fechas un poco exactas. Entonces, aquí encontramos que él habla sobre las señales antes del fin, lo que sucederá en el tiempo en que las señales estarán allí en nuestra vida. Vamos a empezar en este momento en lo que sería el capítulo 1. Mateo es un evangelio conciso, significa va al grano, no le rodea al asunto. Mateo es un evangelio conciso, significa que lo que él escribe, las narraciones de Mateo, están bien especificadas. No escribe quizá, no usa la palabra yo pienso, sino es algo completamente conciso. Siempre van al grano del asunto. Por eso es un evangelio tan bonito. Mateo presenta un interés misionero mesiánico singular. Mientras que llega mi iPad, quisiera pedirle a la iglesia si no tienen un poquito de luz aquí. No tienen un poquito de luz. O algo así. Mateo presenta un interés mesiánico singular. Gracias, mi hermano. ¿Así está bien? ¿Con esta luz? Con esto. Okay. Sí, cuando ya venga el iPad ya le pueden apagar para que no se escuche ya tanto. El tema central de Mateo es un reino davídico. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús andaba enseñando cuáles eran las palabras que usaba la gente? Jesús. ¿Qué decían? Jesús, hijo de David. Gracias, mi hermano. Jesús, hijo de David. Lo que estaban ellos diciendo en ese momento es Jesús, el rey que vendría. Jesús, contigo está la dinastía, está la monarquía y tú eres el rey. Eso estaban diciendo cuando decían hijo de David, porque era un mesiánico singular. A nadie más le decían eso, ¿verdad que no se lo decían a Pedro, a Pablo, a los otros discípulos? ¿A nadie le decían eso? Nomás a él. ¿Por qué? Porque él era un rey. Era un rey. Mateo presenta tanto un particularismo como un universalismo en su relato. Nadie que lea el Evangelio de Mateo dudaría del énfasis judaico de su contenido. Significa, él se centra en la cultura judía, para que ellos entiendan que ha llegado su rey, que su rey ha venido, pero también se centra en el pueblo gentil, para decirle al pueblo gentil, un rey ha llegado, y no solamente es del pueblo judío, este rey también es rey de ustedes. Por eso Jesucristo fue y busca a la mujer samaritana, que en realidad la mujer samaritana ni era samaritana,
era un pueblo que también los habían conquistado de otros lugares lejanos y los habían venido a poner en Samaria, pero no eran samaritanos. Por eso el pueblo judío no los quería. No los quería. ¿Recuerdan ustedes que había contienda? Y que Jesús mismo le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Porque no se llevaban, ¿sí? Pero Jesús se presenta ante ellos. Es una de las ocasiones en que podemos hacer una relación entre esta cultura que no era judía y que era despreciada como lo era la cultura de los samaritanos. Y cómo Jesús se da el tiempo, le interesa más hablar con alguien de Samaria que del alimento que le habían ido a traer los discípulos. Aquí encontramos un paralelismo muy importante. ¿Cuándo fue que él se interesó por ellos? Cuando habla con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan en una clase que vimos esto? De que la mujer samaritana fue la primera mujer evangelista. Porque sale corriendo, gritando, proclamando que ahí está alguien que le ha dicho. Fue la primera evangelista. Fue la primera misionera. Porque esta mujer va y habla personalmente con ellos y les dice lo que acaba de suceder, ¿sí? Fue la primera mujer pastora, porque se queda con ellos. Ella no sale de Samaria, ella no anda, ella no se va detrás de Jesús como se fueron muchas mujeres para ser parte del ministerio de él. ¿Se acuerdan ustedes que había muchas mujeres siguiéndolo? Y que formaban parte de su ministerio. María de Magdala, ella no. La mujer samaritana no se va con él, no se va. ¿Dónde se queda? En Samaria. Se queda en Samaria. Significa que ella se queda para que los que han escuchado acerca de él, porque él va y va y les habla hasta Samaria, para que los que escucharon, como protegerlos. Aquí encontramos entonces una mujer con varios ministerios que está allí en ese lugar. ¿Cómo se puede estar en contra de que la mujer no tiene ministerio? ¿Cómo? Si encontramos en la Biblia muchas cosas que Dios dio, ¿sí? Entonces aquí encontramos que Mateo muestra un claro interés en el pueblo gentil en esta parte. Mateo muestra un claro interés escatológico. O sea, es el único evangelio que muestra un interés escatológico. Aquí vamos a ver algo bien importante. Les estoy dando como una pequeña reseña de lo que es Mateo. Pero hay algo bien bonito y lo vamos a ver más adelante. ¿Sabía usted que nosotros, el pueblo de Dios, hemos sido impregnados por una cultura incorrecta y por Hollywood? ¿Sí sabía usted eso? Y que nos han vendido una historia torcida completamente. Y que nosotros mismos como pueblo de Dios hemos caído en las garras de esto. Que hemos caído en las garras de esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos hemos impregnado más de lo que está fuera de nuestro alrededor y de los contextos bíblicos. Y como consecuencia de eso nos hemos unido a una cultura que no ha reconocido un rey. Un rey que llegó un día para traer un propósito de salvarnos, sino que nos hemos centrado en conocer la cultura, la tradición, y eso no trae ningún beneficio a nosotros como creyentes. El mundo de afuera lo puede practicar porque no tiene un conocimiento, pero el pueblo de Dios no tiene escapatoria frente a esto. Nomás empezando con el puro nacimiento de Jesús. Nos hemos encontrado con que a Jesús
lo ponen de una manera, en su nacimiento, de una manera hasta cierto punto elegante, ¿cierto o no? En un pesebre lleno de pajitas, ya vestido, a María hasta con una vestimenta, a José a su lado, y así no fueron las cosas. Porque cuando ellos llegan a Belén, ellos llegan siendo unos pobres. No podían cargar en un burro maletas como las que cargamos usted y yo en el avión. ¿Cierto? No podían, ¿verdad? Iban en un burro. Llegan, se presenta el parto en ese momento y María no lleva ni siquiera la suficiente ropa. Y se fijan ustedes que nos han presentado a María con una vestimenta muy elegante. No. La historia cuenta que cuando Jesús nace, lo que usaron fue un abrevadero, no un pesebre. ¿Dónde había un pesebre? ¿De dónde? Era solamente un lugar en el cual los abrevaderos eran usados para que los animales tomaran agua. Esos abrevaderos, usted se puede dar una idea de lo sucio, lo maloliente de los animales que tomaban agua allí. ¿Usted se puede dar una idea de los microbios que existían en ese abrevadero? Los microbios. Y allí es donde lo usan para acostar a Jesús. Y hemos visto unos pesebres elegantes, bonitos, con un heno que huele rico. Hermana Miriam, por ¿Sí? favor apague su micrófono. Soy el doctor Adrián Nájera. Hermana Miriam, está batallando Manuel en mudar su micrófono. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Alguien tenía que hacer algo. Le pido por favor, hermana Miriam. Estaba orando en el Espíritu. Por favor, mi hermana Miriam, por favor, mude su micrófono. Aquí nos encontramos entonces con que María y José están en una situación crítica, difícil. Y Dios acomoda los tiempos para que ellos por 2 años vivan la situación más miserable de sus vidas. 2 años. Y verdad que nos han dicho que ellos llegaron con regalos, los reyes llegaron con regalos y las pusieron a los pies del bebé y el bebé ya tuvo alimento. Es una gran mentira. Por 2 años ellos vivieron la situación más miserable porque se regresan a su lugar de origen y a lo mejor hasta el burro se murió de hambre también. Significa que ellos llegan hasta después. Y cuando ellos llegan hasta ese lugar, ellos se encuentran todavía en la situación más crítica porque José ya no tenía carpintería. Ya no tenía porque se quedaron allá hasta la recuperación de ella. Hasta ese momento. Los únicos visitantes sí fueron los pastores. Pero los pastores ni siquiera eran dueños del ganado, eran trabajadores. No podían ni tan siquiera decirle a Jesús, aquí te dejo esta borrega, porque no era ni de ellos. Se las iban a cobrar. Entonces, ¿qué podían llevar de los pastores? Nada. Nada. Fue una miseria la historia, porque yo la investigué. La historia verdaderamente fue una historia muy triste, muy crítica, muy complicada, el regresarse ellos a su lugar de origen y que no había nada ya para José. La carpintería ya no existía. Fue algo muy pobre, muy difícil. ¿Significa que nos han vendido qué? Hollywood. La fantasía. Nuestra cultura mexicana es una de las culturas que más hace énfasis en todo eso. En la elegancia, en todas esas cosas, ¿sí? Nos han vendido eso, las cosas no fueron así,
Los Reyes Magos llegan 2 años después, pero ellos ya no están ahí. Ya no están ahí en ese lugar. Ya se han ido. Y allá en aquel lugar viven. Ahora, no fueron 3 Reyes Magos tampoco. Era toda una caravana. Porque por las puertas de la ciudad entraban comerciantes todos los días para vender sus productos traídos de Egipto, de muchos lugares. Entraban trayendo eso. Y cuando ellos llegan allí, no era de sorprenderse que llegara 3 personas trayendo mercancía. 3, pues si entraban 10 comerciantes a diario, ¿cuál era el problema encontrar 3? No, era una caravana, no eran 3. Se cree que eran cerca de 40 personas, sin incluir a los siervos, sin incluirlos. Los siervos eran los que venían empujando los camellos. Y aparte llegan ellos cargados de los camellos, cargados de muchas cosas. Naturalmente se dan cuenta de que estas personas llegaron, pero llegan investigando por un rey, por un niño que ha nacido. Y se da cuenta el rey que están diciendo, ¿rey de los judíos? ¿Ha nacido rey de los judíos? Eso le asusta, eso le espanta. Rey, si aquí el único rey soy yo. ¿Cómo que estos andan diciendo que rey? Y luego que nació. Naturalmente se espanta y por eso les manda a hablar y les pregunta, ¿qué vienen a hacer aquí? ¿Qué vienen a hacer aquí? Y ellos le expresan todo lo que ellos han venido a hacer. Es que una estrella en el oriente que hemos visto, y esa estrella es la que nos ha guiado hasta este lugar. Ellos no llegan en el nacimiento, ellos traían aproximadamente 1 año de viaje. Hacía 1 año atrás que ellos habían visto la estrella. 1 año atrás habían visto la estrella. Ellos no eran magos, eran astrólogos. No eran magos. Esa palabra magos tenemos que interpretarla bien cuando la vemos en la Biblia, porque denota como magia, ¿verdad? No eran magos, ellos eran astrólogos. Haga de cuenta como la NASA. Así eran ellos, trabajando en la NASA antigua. Así eran ellos. Y ellos ven eso y ellos se van a las profecías, porque eran conocedores también de las profecías. Déjeme decirle que muchos astronautas de la NASA vieron algo allá arriba cuando fueron por primera vez, que no lo han sacado al público, no lo han sacado. Exactamente, también estos eran astrólogos. Y estos se dieron cuenta, ¿y esa estrella qué significa? Está rara, no ha aparecido. ¿Por qué? Y ellos se van a las Sagradas Escrituras y les hablan del nacimiento de alguien que no ha nacido. Es más, ni había sido concebido todavía. Pero ellos se van a las profecías. Y cuando ellos se van a las profecías, se dan cuenta sobre la importancia de ir a conocerlo. Viene una cultura pagana. Y ahí es como ellos llegan, pero les toma el viaje mucho tiempo, porque ellos saben que Isaías les está hablando de un rey. Y ellos, como astrólogos, con cultura persa, tienen mucho dinero. Y entonces ellos llenan los camellos de regalos, de cosas bonitas, y se van. Pero no lo encuentran. Ellos ya han regresado a su lugar de origen, pero en la vil pobreza. En la vil pobreza. ¿Sí? No tiene nada. ¿Por qué se van 2 años después? Porque Herodes se siente burlado por ellos. Y entonces dice, ¿dónde están estos que vinieron? Me tenían que venir a decir dónde lo encontraron. Y no vinieron. Y ya han pasado 2 años y no vienen. Es porque se fueron por otro camino. ¿Sí? 2 años. ¿Por qué 2 años? Jesús tenía 2 años cuando ellos llegan y le entregan todos los regalos. Todos. 2 años tenía. ¿Por qué
¿Por qué 2 años? Porque Herodes manda matar a todos los niños de 2 años. ¿Sí? Los manda a matar. Porque él calcula el tiempo que estos pasaron por ahí. Han pasado 2 años. Estos no han regresado. Todavía andarán buscando y preguntando. No, estos no vinieron porque algo está pasando. Vayan a ese lugar donde ellos dicen que van a hacer y maten a todos los niños de 2 años. ¿Sí? Entonces, ¿estaban los Reyes Magos junto al pesebre? No estaban junto al pesebre. Ellos llegan y entregan todo lo que traen, y entonces Herodes empieza a matar a todos los niños. Y todo eso, cuando él le habla a José y le dice: José, el rey va a mandar a matar al niño también, porque el niño tiene 2 años. Vete a Egipto. Vete a Egipto. Cuando él le dice vete a Egipto, haga de cuenta como si a usted fuera llamado al ministerio. No tiene fondos, no tiene patrocinadores, digamos, al ministerio misionero, que es el ministerio más mundial. Usted no tiene dinero, usted no tiene fondos, usted no tiene nada. Y que Dios le diga a usted: vete a servirme a Dubái. Usted dirá: Dubái. Oye, qué emocionante, voy a conocer Dubái. Pero después de la emoción, que su corazón se emocionó, después de todo eso, se da cuenta: ¿y cómo llego? ¿Y con qué me sostengo? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el país de Egipto era un país extremadamente rico en aquellas culturas. Ahorita todavía, pero no tanto ya. Pero era un país extremadamente, el anotate, sí. Era un país extremadamente caro. Decirle a José: vete a Egipto, llévate al niño, llévate a María. ¿Con qué se fue? Era la primera potencia. ¿Con qué? ¿Con qué iban a llegar? ¿Con qué se iban a sostener? Gracias. ¿Con qué se iban a sostener? ¿Cómo? Llegan los Reyes Magos y le ponen toda la riqueza. Le ponen toda la riqueza que ellos traen. Y entonces José dice: pues así sí. Así sí me voy a Egipto. Y entonces ellos se van a Egipto y se quedan allá. ¿Se fijan cómo la cultura, la tradición nos ha llevado a tanta mentira? Tremendo, ¿verdad? Sí, tremendo. Aquí vemos entonces, ya gracias a Dios ya llegó el que andaba ausente. Permítame acomodar esto ya. Ya avanzamos mucho, ¿eh? Ahorita empezamos la clase. Ya llegó la clase. Ya llegó la clase. Todo el día. Así es como ellos llegan allá en aquel lugar, y se cree que cuando ellos tienen un sostenimiento, oiga, de lo mejor, ¿eh? Yo creo que vivían mejor que los egipcios, porque tenían todas las posibilidades para poder llegar. Una de las cosas tristes, hermanos, que encontré yo en el libro en una de las historias, no sé, ¿verdad? Pudiera ser cierto, pudiera no ser cierto, no sé, no quiero especular yo sobre ese punto, pero sí me quedé muy pensativa sobre eso. Es que cuando matan a los niños, a los de 2 años, que hay una matanza. ¿Se acuerdan ustedes que ahí dice: y Raquel llora por sus hijos y no quiso ser consolada? ¿Sí recuerdan ustedes? Es atrasito de esa porción bíblica. Y Herodes mandó matar a los niños de 2 años y Raquel llora. ¿Quién era Raquel? Raquel era la esposa de Jacob, que murió de parto. ¿Sí se recuerdan ustedes?
¿sí? Raquel llora por los hijos. Miré yo, leí una historia, hay dos historias que me han causado así como, ¿será cierto o no será cierto? Puede sí, puede ser que no. Dicen que después de la matanza de los niños, que fue algo espantoso, era un llanto que se oía a grandes distancias, porque les arrebataban los niños de 2 años y los mataban. Que después que esto sucedió, dicen que descubrieron que la tumba de Raquel, porque ahí está la tumba de Raquel, donde sucedió esa matanza. Ahí está la tumba de Raquel, afuera de un camino que va para Samaria. Que la tumba de Raquel estaba toda mojada y no había llovido. No había llovido. No era temporada de lluvias. Y esa tumba estaba toda mojada. Significa que ellos dicen, se cumplió. Raquel lloró por sus hijos toda la noche. ¿Verdad? Entonces me quedé yo pensativa, suceden cosas, dejémoslo así, solo les platico la historia. Pero estas mujeres de aquí no lloran. No lloran. Ellas hacen llorar. Hacen llorar, ¿verdad, Cabrera? Entonces miramos acerca del nacimiento de Jesús, pero ahorita vamos a ver otro punto que nos va a impactar, hermanos, otro capítulo que nos va a impactar y nos va a hacer entender lo que verdaderamente nosotros hemos olvidado como pueblo de Dios. Nos hemos metido mucho a la cultura, a la tradición, a muchas cosas y nos hemos olvidado de lo que verdaderamente es celebrar un rey que un día llegó y traía un propósito específico para nosotros, no solo para el pueblo judío, para el pueblo gentil. ¿Sí? Y lamentablemente el pueblo gentil es el que más se ha olvidado, porque ellos todavía guardan sus tradiciones, aunque no lo aceptaron. Pero el pueblo gentil es el que sí se ha olvidado y nos hemos metido mucho en los puntos de, la Navidad, hay que hacer tamales, hay que hacer buñuelos, hay que hacer pavos rellenos, hay que hacer muchas cosas. Y nos hemos olvidado de que nosotros tenemos que celebrar un rey que llegó. Es más el pleito que existe entre fue diciembre, fue noviembre, fue octubre, fue agosto, cualquier tiempo que haya llegado. Lo importante es que llegó y que vive en nuestros corazones. Mateo presenta a este rey en 3 partes importantes. Un rey que llega revelado. ¿Revelado cómo? Revelado desde el Antiguo Testamento. Mateo lo presenta revelado desde el Antiguo Testamento. De una manera tan clara, tan concisa, que nosotros podemos leer el Evangelio de Mateo y darnos cuenta de que Mateo cita profetas del Antiguo Testamento para presentarlo en sus escritos como un rey revelado, un rey que no era tan ajeno para el pueblo judío ni tampoco debe ser ajeno para el pueblo gentil. Lo que nosotros tenemos que hacer es irnos a los escritos del Antiguo Testamento. Sucede que tenemos que aprender a hacer textos de conexión. Ustedes como estudiantes de teología tienen que conocer ese sistema que tiene que ver con la gramática bíblica. Tienen que aprender la gramática bíblica. Y la gramática bíblica nos enseña que tenemos que entender los textos de conexión. Que el Antiguo Testamento nos conecta con el Nuevo Testamento. Y que el Nuevo Testamento nos conecta con el Antiguo Testamento. Entonces, él está presentando al Mesías que es revelado. ¿Revelado cómo? El profeta que más recibió revelación acerca del Mesías fue el profeta Isaías. A Isaías
se le presenta como un profeta mesiánico, así se le presenta, profeta mesiánico. ¿Por qué profeta mesiánico? Porque Isaías fue uno de los profetas que se le abrió un panorama grandísimo. A los otros profetas también se les habló, pero de manera así esporádica, así chiquito. En cambio, a Isaías se le abre todo el panorama. Y a Isaías se le presenta el rey en su nacimiento, en su crecimiento, en su ministerio, en su muerte, en su resurrección, en lo que traería hacia la humanidad. Significa que a Mateo es el profeta que más se le abre el panorama, por eso es un rey revelado, y Mateo lo presenta. Haga de cuenta como que también está leyendo los profetas, así. También se le presenta como un rey rechazado, un rey que no tendría aceptación entre el pueblo al cual vino, porque él dijo, yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí, así lo dijo, ¿verdad? Pero que también Isaías lo presenta como que es rechazado. Mire, aquí en este punto de rechazado, Dios también ha usado métodos que no nos gustan, pero Él ha usado métodos que traen propósitos específicos. Por ejemplo, le dijo a un profeta, vas ahorita y le dices al pueblo de Israel que yo los voy a castigar por lo que han hecho, por adorar dioses ajenos, porque se han olvidado de mí, porque han hecho lo malo, sus abominaciones. Vas y les dices que ya no quiero más ofrendas, que estoy cansado, que ya sus días, sus lunas llenas, sus días de reposo, sus sabbat y todo, ya me tienen hasta la coronilla. Ve, díselos. Y entonces el profeta pues se encamina, ¿no? Ah, ven, te tengo que decir algo, ven. No te van a escuchar. Oiga, como que esa profecía estaba... No, señores, ¿a qué voy, pues? Si no me van a escuchar. ¿A qué voy? ¿Usted diría, hermano? Yo diría, sí, me escuchan porque me escuchan. ¿Verdad? Exactamente aquí. Llega un rey que es rechazado. ¿Qué podía él haber dicho? No, pues, ¿a qué voy entonces? ¿A qué voy? Como un reinado, sí, pero rechazado. Pero sin embargo, ¿sabe qué? Vino. ¿Sabe por qué? Porque ya estábamos en la mente nosotros. Porque dijo, a los suyos vino. Y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Significa que en este rechazo ya estábamos usted y yo. Significa que hasta nos podemos sentir contentos de que lo rechazaron. Porque Él se fue para los gentiles. También estábamos ahí. Estábamos ahí ya. Un rey que regresará. ¡Qué maravilloso! Aquí encontramos que aunque su nacimiento fue temido por un rey terrenal, aún sin embargo, encontramos que Él trae un reinado que aparece 32 veces en el libro de Mateo. Es el evangelio que más nos habla de un reinado. En todos los evangelios encontrará usted que son poquitas las veces que habla sobre el reino de los cielos. En poquitas veces. Mateo no. Mateo lo mete 32 veces. Significa que el reino de los cielos es una frase muy importante para el pueblo de Dios, hablando aquí ya del pueblo gentil. Sí, es una frase muy importante. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos era un reino que solamente estaba en la parte de arriba y podía alcanzarse solamente a través de los sacrificios. Solamente los sacrificios. No se podía alcanzar de otra manera. Estaba muy lejano. Estaba muy, muy alto. No se podía llegar. No se podía. Pero cuando Él vino, una de las frases que dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Significa que Él trae el reino de los cielos, lo pone en la tierra para todo aquel que quiera entrar a esa parte hermosa de lo que significa
pertenecer al reino de los cielos. ¿No le alegra eso, mi hermano? ¿No nos alegra eso, mis hermanos? Que ahora ya no somos parte más del montón. Ahora ya no somos de un reinado de tinieblas. Ahora ya no pertenecemos a un reinado de opresión. Ahora ya no pertenecemos a un reinado terrenal. Ahora somos parte del reino de los cielos porque Él lo dijo. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Por eso la epístola a los Efesios le dice, vosotros sois los celestiales. A partir de este día usted diga, yo soy celestial. Sí, nomás no lo grite a los cuatro vientos porque van a decir que ya se le salió un tornillo. Sí. No sé si quieres. Bueno, vamos a tomar un descanso y luego empezamos la clase.